miren con quién estoy. Con Bárbara Hernández. Ella es nadadora más conocida como la Sirena del Hielo. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, muchas gracias. Como súper contenta de estar acá contigo, en verdad. Yo también muy contenta de conversar contigo porque lo conversábamos fuera de pantalla. Eres una referente para muchas mujeres, para muchas personas que se dedican también a deportes extremos, y hoy día queremos conocer tu historia porque me parece demasiado interesante. Y ahí quiero partir preguntándote, ¿cómo fue que nació esto de la natación? Bueno, creo que, creo que la forma más simple de explicarlo como desde la adversidad, porque la mayoría de las personas piensan como que nací al lado del mar o que soy de Magallanes, y aunque Magallanes ocupa una parte enorme de mi corazón, lo cierto es que soy recoletana, vengo de una familia de mucho esfuerzo, entonces ir al mar era de verdad un privilegio que yo le sacaba el jugo, y creo que me aprendí a adaptar como a estas condiciones del mar frío, en ese poco tiempo que llegamos a compartir con mis papás en el mar, y desde ahí creo que nace como este amor como por la naturaleza y por la natación también. Y tú me decías que desde los 6 años practicas natación. Sí. ¿Y de ahí hoy día tienes? Tengo 39. 39, o sea, mucho 33 tiempo. años 33 años metida en el agua. O sea, hay una conexión especial entre tú y el agua, ¿no? Sí, y es un montón de tiempo, en verdad. Bueno, mis papás me dieron... Primero empecé en clases de natación porque a ellos les daba mucho temor esto de las veces que íbamos al mar, como que yo me tiraba de cabeza y me daba lo mismo las olas y el agua fría y todo. Y luego me dieron a elegir un deporte, ya sabiendo nadar. Me acuerdo que fuimos a la piscina escolar de la Universidad de Chile, y claro, te pasean, está la piscina, por supuesto, había nado sincronizado, natación, taekwondo, judo, y yo obviamente prendada con la piscina, pero lo que poca gente sabe es que empecé haciendo nado sincronizado. Hice casi 2 años de nado sincronizado, y cuando nuestra entrenadora se fue, mis papás no podían pagar otro club, que eran 30 años atrás era como todo privado, y ahí pasé a la rama de natación. Y de ahí nunca más paré de nadar y entrenar. Oye, qué importante es el apoyo de los papás o el incentivo de los papás para que los niños hagan deporte. Sí, creo que es fundamental. O sea, más teniendo las tasas de obesidad que tenemos en Chile, que son altísimas. Y el uso de las pantallas hoy y día las pantallas, sí. O sea, yo no sé cómo hubiera sido mi vida si me hubiera criado con un celular como tan chica, como todo ese tiempo que pasaba haciendo deporte o que pasaba leyendo como en la casa, y nuestros libros, nuestros paseos. Tal vez hubiera sido muy distinto. Y creo que, claro, los papás son un tremendo ejemplo, pero también tiene que haber un sistema que acompañe ese proceso y que sea mucho más equitativo y de fácil acceso para todas las personas, no solo aquellos que pueden pagar un lugar para ir a hacer deporte o que tienen parques cerca. O sea, yo soy de Recoleta, y hasta el día de hoy es complejo que uno le diga a la gente, bueno, llega a tu trabajo y ándate a caminar o ándate a correr en la cuadra, cuando no hay áreas verdes, cuando también son comunas complejas. O sea, no es tan simple. Entonces creo que es súper importante cuestionarlo y desde ahí poder implementar medidas que efectivamente lleguen a la gente. Sí, totalmente, sobre todo, como tú bien decías, el tema seguridad, llegar y salir después de cierta hora en Santiago. Sí, yo me muero. O sea, yo ahora estoy entrenando en San Carlos, en la Católica, y claro, veo gente trotando a las 5:30 de la mañana en parques, y hay seguridad y qué sé yo. Para mí es impensable salir a correr a ningún lugar de Santiago cerca de mi casa como a ese horario. No me imagino, ni paseando a mi perro así sola, como de verdad que no. Sí. Oye, bueno, te dedicaste a la natación, pero después fuimos para otro lado dentro de la misma natación, que es nadar en aguas gélidas. Tú nadas en aguas entre 0 y 5 grados Celsius. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Porque yo te contaba, yo soy lo más friolenta que hay. Bueno. ¿Cómo fue que llegaste a eso? Por una invitación. Bueno, soy primera generación en ir a la universidad, entonces las posibilidades de dedicarme solo a un deporte eran, yo creo que nulas. Como que mis papás, de verdad, por máximo esfuerzo que hicieran, no podían financiar una carrera como nadadora. Yo tampoco era seleccionada nacional ni tenía los mejores tiempos, pero me amaba el agua, entonces seguía entrenando y entré a la universidad, me titulé de psicóloga, empecé a hacer mi posgrado, y en esos años, ya habiendo nadado el Estrecho de Magallanes y otros nados en Chile, soñando con nados alrededor del mundo que no podía pagar, me invitaron a nadar en Argentina, a Glaciar Perito Moreno, y ahí
conocí esta forma de nadar, de entrar al agua sin traje de neopreno, sin ningún tipo de grasa aislante al frío, como a mucho corazón. Conocí más de 100 nadadores de todas partes del mundo, o sea, rusos, noruegos, checos, polacos, gringos, Europa en general. Y me di cuenta que en verdad me adaptaba a estas condiciones, que lo amaba, y aprendí a nadar en glaciares. Ese fue mi primer año, el 2014, y me traje la idea a Chile, y desde ese año empecé a mandar cartas, a pedir permiso, hacerme exámenes para comprobar y dar a entender que en verdad contábamos con todas las medidas de seguridad, y empezamos a nadar acá y luego a competir a nivel internacional. El 2016 fue mi primer mundial en Siberia, fui campeona del mundo en 2 distancias, y de ahí literal nunca más paramos. Qué increíble, porque uno dice, claro, siempre uno, como que el ser humano siempre va a querer estar un poco más en el espacio cómodo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, entrar en agua helada, yo me imagino que debe tener una preparación no tan solo física, sino que también mental. Sí. ¿Cómo es tu preparación en eso? Bueno, creo que la parte mental es fundamental. Obviamente, porque me dedico a nadar en aguas muy gélidas. O sea, hemos nadado en la Antártica, tenemos 2 récord Guinness ahí, más el de Cabo de Horno. O sea, hemos ido corriendo la barrera como de lo imposible, de cierta forma. Pero también hago nados de ultradistancia. Son nados que te pueden llevar un día en el mar, en temperaturas, en los 7 mares que ya terminamos el año pasado. Estas temperaturas van desde los 12 grados Celsius hasta los 20, en distintos lugares del mundo, del océano. Entonces, como que hay que tener mucho entrenamiento en kilómetros diarios, en piscina entrenamos, voy mucho a Portillo para nadar en agua fría, a la Patagonia, como las pesas, toda esa parte que es muy cómoda y que me carga hacer, el tema de la comida, como la hidratación, las horas de sueño. Y en cuanto a lo mental, creo que es importante como definir cuál es tu propósito, como cuál es tu meta, qué estás dispuesto a hacer, cuánto tiempo estás dispuesto a invertir como en tus sueños, cómo estás dispuesto a ordenarte, o sea, desde hasta incluso lo financiero, o sea, como uno prioriza, qué cosas priorizamos, y si estamos dispuestos a empezar de nuevo o no, qué lugar le damos al miedo. A la gente le da pavor esta sensación de nadar de noche, como no, el mar absolutamente oscuro, el cielo, y una embarcación que te acompaña y te ayuda. Pero creo que para mí esa sensación es muy de pertenencia, como que amo estar en ese lugar porque voy muy al centro, como a mi corazón, mis pensamientos, y también es difícil, también me da frío, también paso hipotermia, bueno, tocamos medusas y hay fauna y a veces andan tiburones y bueno, pero es parte de la aventura, yo creo. Sí, totalmente. Y claro, lo que tú dices, hay que estar conectado también con ese propósito, de decir, bueno, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál? Para ti, ¿cuál sería como esa mayor resistencia al momento de entrar al agua? Como qué es lo que más me cuesta cuando entro al agua. No sé, que me da temor y la adrenalina. O sea, creo que nunca me voy a acostumbrar a entrar al agua al lado de un glaciar. O sea, como esa majestuosidad, un glaciar de 60 metros de altura. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en San Rafael, donde están las focas leopardo, donde es como toda una mística y es un lugar que significa mucho para mí porque fue uno de mis primeros glaciares y es un lugar donde he podido volver con mi marido, con mi mamá, pero siempre a nadar. Entonces, claro que cuando estoy en la orillita del Soyek, como que hace un frío, como está todo nublado y yo miro este glaciar ahí, el agua, los pedazos de hielo flotando y te juro que por un segundo es como, miro al equipo así como, ¿y si nos devolvemos? Como que dejo de ser la sirena de hielo. Y luego ya, bueno, es pasar ese momento y decir, bueno, a lo que vinimos y en verdad es un privilegio. O sea, como saborear ese momento, el nerviosismo y ya estando en el agua es como infinita felicidad. O sea. Claro, lo difícil es eso, es traspasar esa barrera, es como dar ese paso cuando lo que dicen también las personas que se han tirado en paracaídas, que es como dar ese salto, ese paso. Para mí eso es coraje, porque no es como que no tienes miedo o no te da, o no te incomoda o que una parte tuya realmente no quiera. Pues si lo comparo con estar en la carpita de glamping de mis amigos que son Destino Patagonia y como que súper cómoda, calentita, comiendo. Claro, pero lo otro es lo que me hace sentir profundamente viva. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar en el agua, de competir? Me encanta, bueno, significa mucho para mí poder representar a Chile, o sea, porque creo que es la gente, es como toda esa gente que me sigue en mi comunidad, que me ha acompañado en las buenas, en las malas, en los momentos de hacer rifa, en los momentos que los nados no salen, en el tener un sueño y apostar a ser la primera chilena, la primera latina, hasta llegar a ser la única persona en el mundo en completar muchos de estos desafíos. El ser la sirena de hielo, de Chilean Ice Mermaid, ya es reconocido en Italia, en
Francia, en Rusia, como tenemos ese cariño, ese reconocimiento, pero para mí siempre es lo que puedo ayudar y lo que puedo entregar a la gente acá en Chile, como a través de la natación. Poder entregar herramientas, mostrar que la natación es un deporte que te salva la vida, y estando en el agua es el oleaje, esta forma de volver al centro, los colores, el fluir de cierta forma y adaptarte a lo que el mar quiera compartir contigo. Sí, qué bonito eso que dices de también poder ser una especie de camino para las nuevas generaciones también, demostrarles que esto sí se puede realizar, que no necesariamente va a ser fácil, pero que sí es posible. Y de nuevo es deporte, y creo que para las mujeres también, y las mujeres de todas las edades. O sea, creo que Chile tenemos varias deudas y cosas pendientes por hacer. Una de ellas es poder difundir la natación, que es un deporte que te salva la vida, sí o sí, y somos infinita costa, lagos, ríos, y la gente no sabe nadar, y eso es súper peligroso. Incluso aquellos que viven al lado del mar, no en todas partes, y entiendo que no hayan piscina en todas las regiones, porque obviamente a veces hay distintas necesidades, pero debiéramos tener un plan a nivel estatal, como sí tienen esos países como Australia, o en Europa, incluso Estados Unidos, donde la gente, independiente de su nivel socioeconómico, sí tiene la opción de aprender. Porque, de nuevo, te salva la vida, y tener un registro visible de la cantidad de ahogamientos que ocurren en Chile, la cantidad de accidentes que tenemos, y hilando más fino también lo que significa para las mujeres, como amigarnos con nuestro cuerpo, volver a ocupar traje de baño, mujeres mayores. Estuve en Antofagasta hace unas semanas para el Día Nacional del Deporte, y es tan lindo, o sea, mujeres que ya deben tener como 70 años, un poco más, van sagradamente todos los días a las 6 de la mañana a meterse al mar. Y grupos que se llaman cetáceas, hay otras que son las chungungas en el litoral central, están las nadadoras contracorriente, y son mujeres de todas las edades que están aprendiendo a nadar en estas condiciones súper extremas, y ese espíritu y ese power yo creo que es lo que deberíamos seguir potenciando. Es súper importante, y nombraste también las mujeres, que en general siempre hemos estado un paso más atrás que los hombres. Lo conversábamos también fuera de cámara de la poca, de repente, visibilidad que tienen en distintos cargos. Para ti, siendo mujer, ¿cómo ha sido también representar un país, tener premios que en el fondo como que respaldan también todo tu trabajo? Bueno, creo que ha sido súper a pulso, y también hay momentos que son un poco más complejos. O sea, siempre hay un momento en el que uno siente como que en verdad nunca es suficiente, como para tener el apoyo, como para que crean en ti, como para que vean y le tomen el peso a lo que realmente estamos haciendo, a lo que queremos llegar a transmitir también a las comunidades. Como, entonces, por algún minuto, siempre digo, o sea, por ejemplo, un ejemplo súper concreto, como el círculo deportivo de periodistas deportivos nunca nos ha considerado para ningún reconocimiento, porque mi deporte no es olímpico. Tengo apoyo del ministerio, pero mi deporte no es olímpico. Y a veces eso también te hace sentir como deportista de cuarta categoría, como cuando llegan los reconocimientos y las premiaciones, y como que nadie se acuerda. Y creo que esos reconocimientos son también, no es para mi ego, es como para el trabajo de mi equipo. Claro. Gente que lo ha dado todo por poder construir esto, y a lo largo de todo Chile. O sea, tenemos nadado en el Chungará, en Magallanes, Patagonia. Entonces eso te hace sentir como, chuta, 3 récord Guinness no es suficiente. ¿Cuántos deportistas chilenos tenemos que siquiera tengan uno? Ser la primera sudamericana nadando los 7 mares, tampoco. La única persona en el mundo nadar en la Antártica. O todo lo que buscamos comunicar o llegar a través de las charlas motivacionales. Yo soy psicóloga. Trabajamos mucho con las comunidades también, no solo con las grandes empresas cuando nos invitan a hacer charlas, que esa es como un área de mi trabajo con lo que tratamos de poder financiar todo lo demás. Entonces creo que a veces se siente como agridulce, pero después me acuerdo de las niñas, por ejemplo, que me escriben para hacer las tareas. Que tengo una amiga que se llama Flo, que tiene ahora ya como 12 años, y que llegó disfrazada de sirena de hielo a su tarea en el mes de las mujeres y los reconocimientos. O las señoras que me escriben que tienen 65 años, 70, 80 años, para preguntarme cómo lo hacen para entrar al mar, o dónde piden permiso, y cómo conectan, o qué comen, como cosas así. Y ahí digo, bueno, vale todo la pena. Lo demás no sé si llegará en algún minuto o no. Tenemos un documental que estuvo en TVN. Entonces yo sigo soñando y sigo construyendo. O sea, en algún minuto voy a estar en el Marathon Swim Hall of Fame, que
que es un reconocimiento global muy, muy, muy importante, y lo vamos a construir, y va a llegar. Y lo demás no sé si va a llegar acá, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Yo creo que de todas maneras, todos esos pasos que has dado tú y que han dado un montón de mujeres que han sido tremendas referentes a lo largo de la historia, van haciendo que cada vez esta brecha sea menor. Ojalá, creo que la otra vez no sé quién escuchaba que solo por el hecho de ser pioneros en algo, como que obviamente vamos a encontrar más resistencia, y siendo mujeres en un deporte extremo que históricamente también se ha asociado como más a la imagen de un varón, como el Tiburón Contreras, por ejemplo, que claro, fue tremendo referente y nos mostró cómo era ser chileno nadando en estas condiciones, pero no había otra chilena que admirar. No, y soñar con llegar a ser la primera chilena nadando el Canal de la Mancha. Todo el mundo ha visto La Joven y el Mar, que es la película de Disney, que te muestra a la Trudy Erlen en 1926 cruzando el Canal de la Mancha como primera mujer, algo súper histórico. Y yo digo, bueno, el 2018 recién lo hizo la primera chilena. Y esa primera chilena fui yo. Entonces es más o menos casi 100 años como el desfase que tenemos. Y qué importante es seguir trabajando para que cada vez sean menos años. Exacto, que cada vez sean menos años. Bueno, contaste que has batido récord Guinness en la Antártica, Cabo de Hornos, pero ¿tú recuerdas cómo fue ese momento en que batiste esos récords? ¿Lo planeaste o fue algo que se dio y de pronto te encontraste con esto? Apostamos por ellos, en Ya. verdad. Creo que he tenido que aprender a ser también estratégica. Todos estos nados tienen que ser en regla, o sea, sin traje neopreno, absolutamente. Como lo importante es que, más como nosotros somos latinos y venimos del fin del mundo, es que jamás se ha cuestionado ninguno de estos nados. O sea, la grabación completa del nado, la certificación de la Armada de Chile, que fueron nuestros principales aliados, todo en regla como tiene que ser y como corresponde. Primero íbamos por Antártica, se pospuso por la pandemia, fuimos a Cabo de Hornos y ahí batimos el primero. Y Cabo de Hornos, o sea, es una locura. Imagínate el agua negra, muy oscura, eso te la da la profundidad, los albatros arriba de mi cabeza, ver la isla como Hornos ahí, es súper, súper, no sé, impresionante. Es como ver Jurassic Park desde el agua, literal, y que te estén cuidando. Y apostamos al año siguiente por Antártica. Lo planeamos muchos años, era un nado que estaba en mi cabeza 10 años, lo trabajamos 3 años, junto con la Armada, junto con mi equipo, porque ahí lo más importante era la recuperación de la hipotermia, la seguridad. Yo estaba fuerte, medimos esta distancia, pasamos primero la milla, que se me hizo eterna, y luego, cuando batimos el récord de la nadadora anterior, sabíamos que teníamos que como hacer una distancia extra y terminar. Fue un tremendo esfuerzo. O sea, era el récord Guinness sí es importante y lo buscábamos, pero también nos iba a dar la oportunidad de hablar de Antártica, Claro. de hablar del océano austral, de la creación de áreas marinas protegidas, de hablar del tremendo rol que hace la Armada de Chile, hablar de lo que significa ser mujer en un deporte así, hablar de seguridad, y ponerle todo el corazón como a este desafío. Claro. ¿Y cómo es la recuperación posterior? Porque me dijiste que eso Terrible. fue lo más terrible. O sea, en mi cabeza creo que fue la mejor recuperación que he tenido nunca, pero si le preguntan a mi equipo, yo creo que quedó medio traumado, porque, bueno, navegamos, estuvimos en total casi 3 semanas junto con la Armada, entonces una confianza y trabajamos mucho en esto. Entonces yo tenía 2 enfermeros a los que le debo mi vida, un doctor, mi equipo que es experto en hipotermia. Entonces al terminar el nado me suben al Zodiac. La idea no es ponerse de pie inmediatamente porque es tanta la hipotermia que toda la sangre fría de las extremidades llega a tu corazón y eso es lo que puede producir también el riesgo, como el cambio de temperatura tan brusco, un paro. Entonces eso era lo que más temíamos. Yo estaba entregado porque yo había cumplido, yo terminé la distancia, el resto era trabajo del equipo. Y nada, yo quería mis fotos con las banderas, entonces me engobernaba la nadadora porque no tenía que pararme. Entonces igual me paré yo con mis fotos, que no hemos compartido esas fotos porque claro, tenía una cara, o sea, como desfigurada de hipotermia. Camilla, o sea, uno saca todo lo mojado, camilla, de la camilla al buque, que nos demoramos yo creo que 3 minutos, y de ahí una enfermería. En la enfermería acostada la recuperación tiene que ser gradual, entonces uno está con mucho, mucho frío y la desesperación como de taparse, de estar atenta, y no, pues, hay que estar tranquilo. Una persona normal a los 30 grados ya está inconsciente de hipotermia, y yo llegué a tener 25 grados, consciente.
Más o menos, con 7, así media borracha, pero salí con 27 y la temperatura bajó a 25. O sea, un nado muy complejo, muy peligroso. Tan peligroso que muchas veces nos preguntaron si como que buscábamos desafiar la muerte de alguna forma. Y para mí era como absolutamente no. Como que es una forma súper, no sé, distinta también. Yo digo de abrazar la vida o de adaptarnos a la incomodidad. Y teníamos un propósito súper claro también, que no era solo el Guinness, era comunicar algo, mostrar también. Y desde ahí la recuperación en 1 hora y media, yo estaba pidiendo mi pancito amasado porque en la Armada siempre en el janiqueo, que era nuestro buque, nos trataban, pero muy, muy, muy bien. Oye, dijiste algo que es como, querían desafiar la muerte. Como deportista de deportes extremos, ¿cómo se sabe hasta dónde se tiene que llegar para también respetar la naturaleza? Que claro, uno puede entrenar, creer que quizás tiene el control, pero bueno, la naturaleza es la naturaleza. Sí, yo creo que es clave lo que tú dices. O sea, yo nunca creo que tengo el control, o sea, excepto de mí misma. Claro. De mis pensamientos, de aprender, de entrenarme profesionalmente, de hacerme cargo de toda mi salud física, mental, emocional, trabajar con personas responsables y profesionales, o sea, trabajo con un cardiólogo, todo mi equipo están vinculados al deporte de alguna u otra forma, pero no busco desafiar la naturaleza. De hecho, hemos suspendido nados, como cuando yo siento que las condiciones no están o mi equipo lo reconoce así, se para el nado. O sea, por ejemplo, Antártica sí, salí con mucha hipotermia, pero mantuve un ritmo, una velocidad, como es un nado que se ve parejo en su mayoría, porque tengo que estar lúcida, o sea, no estoy dispuesta a ahogarme o caer inconsciente en el océano. Obviamente pueden pasar accidentes, y es parte de las reglas del juego, pero trabajamos mucho, mucho en la seguridad. De hecho, hacemos charlas de gestión de riesgo para las mineras, las empresas, entonces ahí les hacemos este comparativo y priorizamos la seguridad y mi salud y mi vida por sobre todas las cosas también. Sí, buenísimo, eso es súper importante. Oye, hoy día las redes sociales hacen que haya espacio para todas las personas, la verdad. Cualquier persona que quiera y se sienta con la capacidad de subir contenido lo puede hacer. Y hay varias cuentas que hablan justamente de los baños de agua fría, de estas tinas de agua fría. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que estas inmersiones en agua fría son una herramienta más, pueden haber un pool de herramientas, que sí está comprobado que pueden llegar a mejorar el sistema inmune. En Europa es usado incluso como tratamiento antidepresivo, como parte de un tratamiento antidepresivo. Creo que nosotros los chilenos, más allá del ice bath y la tina y todo, nuestro mar es frío. O sea, si tenemos la oportunidad de ir al mar, a los lagos, a los ríos, con las medidas de seguridad, por supuesto, ir a la naturaleza siempre va a ser un plus, como esa forma de conectar distinta. Sí, soy muy cuidadosa como con endiosar solo un método. O sea, creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay personas que, no sé si están pasando por un cuadro depresivo, un cuadro, no sé, ansioso o un mal momento y les viene angustia o pánico. No es que el agua fría va a solucionar todos los problemas de nuestras vidas, sino que es una invitación a hacernos cargo también de esa parte mucho más emocional y que a veces sí requiere un apoyo profesional, de un psicólogo, un terapeuta, que nos acompañe en ciertos momentos, y genial si ocupamos además el agua fría, pero no esto de canalizar todo solo a través de un método. Yo soy súper crítica desde ahí, puede que tenga que ver con mi formación como psicóloga, pero también yo amo la naturaleza y amo el mar, pero creo que es importante como los equilibrios, como no extremar ningún polo, como que sea algo integrativo. Sí, y escuchar el cuerpo también es súper importante, aprender a escucharse. El cuerpo y nuestras emociones, o sea, algo te dice, sobre todo cuando nos dan angustia o lo estamos pasando mal o no podemos respirar. Sí, es importante como atrevernos a entrar, no sé, en estas condiciones a veces más incómodas, que puede ser el agua fría, pedir ayuda, empezar a hacer deporte, aprender a nadar, como... Creo que es importante movernos a veces desde la incomodidad, porque la incomodidad igual nos moviliza. Nosotros como que la rehuimos, como que no la queremos cerca, queremos que ojalá todas nuestras emociones estén súper parejas, pero creo que son una invitación a mirarlas con curiosidad y a entenderlas también, qué es lo que nos quieren mostrar.
Sí, de todas maneras. Oye, eres la primera sudamericana en completar el desafío Ocean 7, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos de qué se trata ese desafío. Bueno, el Ocean 7 es un símil de las 7 cumbres del montañismo. Ya. Como elegidos por una organización internacional, son las 7 nados de canales, son cruces de canales o estrechos alrededor del mundo y son todos elegidos por su complejidad, como las más difíciles. Son cruces que van desde los 15 kilómetros a los 47, se nada en agua muy fría, algunos de ellos, como el Canal del Norte, que es de Irlanda a Escocia, y con unas medusas, unos bichos así gigantes que duelen mucho. Canal de la Mancha, que para nosotros los nadadores es como el Everest de los nadadores, pero el Everest a la antigua, no como ahora que te llevan a merrayito así como a hacer cumbre, porque nadamos de noche, se nada con unos buques gigantes, también hay medusas más chiquititas, pero hay. Está el Canal de Catalina en California, en Estados Unidos, que también es un nado más frío, pero nada con delfines, entonces es muy único. Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, Molokai en Hawái, que son aguas más tibias, pero hay tiburones. Entonces ahí como que este pool se va armando, Gibraltar y nuestro tan anhelado 7 de 7 mares que fue Japón, que es un cruce que viajamos la primera vez, no pudimos nadar, te juro que fue así un dolor, porque todos estos nados los planificamos hasta con 10 años de anticipación. Son nados muy costosos, que es un desafío poder financiarlo, estratégicamente elegir, pagar las reservas, como esperar, financiar todo lo que implica. Y Japón lo terminamos el año pasado. Como que ahí tuve miedo, tenía mucho miedo de la incertidumbre, no saber si efectivamente iba a poder nadar. Y ¿Eso fue por el clima? El clima, a veces son las organizaciones, a veces la fauna. Si anda un tiburón, bueno, se acabó tu nado, te sacan del agua. Entonces es como una entrega también muy a la naturaleza y adaptarte. Y creo que fue un nado muy difícil, o sea, me tocó frío. Japón cambia mucho sus temperaturas, o sea, el mar puede tener 26 grados en agosto y en junio cuando yo fui tenía 14. O sea, son casi 8 grados de diferencia, o sea, un montón en el agua y hubo mucho oleaje. Entonces, casi todos estos nados tienen un momento así como más místico, como que uno muy así concentrado, como en el corazón, la energía, y uno piensa y disfruta y pelea esto. Ya, Japón no fue así, fue pelear todo el rato, el agua me subía, me bajaba, la ola como que casi choco con el bote 3 veces, mareadísima, muerte frío, como muy, muy incómodo y peleando hasta el final, así, para poder llegar y terminarlo. ¿Y tú nadas con jaula o no? No. Ya, perfecto. Ahora hay unos sensores para los tiburones que van en la embarcación grande o en los kayak que te acompañan. Perfecto. ¿Y qué sentiste terminarlo? Porque tremendo logro, o sea, porque me Fue una estás emoción contando súper una... loca, como que, porque era un pedazo de mi vida, o sea, son 10 años de mi vida, como desde, imagínate venir de nuevo del fin del mundo, lograr financiar estos nados, ganarte un lugar no tan solo en nuestro país, sino que también internacionalmente, y como latina y como primera persona sudamericana, entonces era como, y siendo chilena era como, wow, o sea, no puedo creer que de verdad le dimos la vuelta al mundo, y que terminamos estos 7 de 7 mares, y la gente, todas las personas del equipo que, ojo, estén o no estén ahora formando parte de mi equipo, son una pieza clave de cada uno de estos nados, o sea, es gente que lo hizo posible, a nuestros auspiciadores, no sé, a gente de Banco de Chile que marca un antes y un después en mi carrera, los auspiciadores nuevos que se estaban sumando, Mazda que es japonés y terminar en Japón, entonces era como mucho, no sé, sentido desde ahí. Qué bonito. Yo encuentro que de verdad es tremendo todo lo que has logrado y desde mucha inspiración. Y te quería preguntar también, antes de pasar al segundo bloque, ¿qué le dirías a esa persona que está con miedo de hacer lo que ama, pero porque tiene miedos? Porque al final, como tú bien decías, todos tenemos miedo en algún momento de nuestra vida. Sí, creo que es aprender a darle un nombre al miedo. Como, ¿qué es lo que te da miedo? ¿El fracaso? Como la ventana de tener que empezar de nuevo. ¿Te da miedo la incertidumbre? ¿Te da miedo el vacío, la muerte, como la pérdida? Creo que es importante que el miedo tenga un nombre y tenga un lugar en nosotros. Y también ser capaces de entender que el tiempo también puede ser un aliado, como en general queremos todos nuestros metas, nuestros proyectos como ahora ya, literal ahora ya, o sea, aquí a un año, y si trabajamos en algo 5 años ya sentimos que lo dimos todo y que, bueno, si no lo logramos es un fracaso.
Y creo que el fracaso es parte del camino, como que creo que es necesario incorporarlo como un pool más de múltiples posibilidades y desde ahí como seguir arriesgándonos y buscar más herramientas, buscar opciones. También con las redes sociales creo que ahora tenemos, o sea, tú misma, tu propio podcast es como una invitación a repensar como todo, desde la finanza, desde cómo invertimos, qué es lo que queremos, dónde ponemos el propósito, cómo lo incorporamos y también entender que aunque vengamos del fin del mundo, puede que haya una posibilidad. Mi vida es distinta a la de muchos deportistas chilenos y esto lo construimos a pulso. Y a mis 38 años terminó un sueño que demoró 10 y marcamos un referente y marcamos historia, no siendo una deportista olímpica y construyendo la forma de financiar esos nados y de poder vivir de lo que vamos a hacer también. El trabajo y la perseverancia es clave, es muy, muy importante. Oye, vamos a pasar al segundo bloque, pero antes les quiero contar, si a tus hijos son fanáticos de Bluey como las mías, pongan mucha atención, porque la preventa para el show Bluey Diversión en Familia comienza este 17 de abril. Y si pagas con tu tarjeta de crédito Banco Internacional, obtienes un 20% de ahorro. El espectáculo llega al Movistar Arena el 13 de julio, así que asegura tus entradas con este beneficio en puntoticket.com. Solo debes ingresar los primeros 6 dígitos de tu tarjeta Banco Internacional al momento de la compra. Si aún no tienes la tuya, la puedes solicitar en internacional.cl y accede a esta promoción pensada para disfrutar en familia. Me encanta. Mis hijas son, bueno, mi hija más chica, fanáticas de Bluey. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Tengo de 15, de 10 y de 3. ¡Wow! Edades súper diversas. ¡Qué linda! Sí, muy bonito. Y aparte 3 niñitas. ¡Ay! Es bonito ser mamá. Oye, pasemos a la parte ya más de finanzas. Acá hablamos de finanzas un poquito. ¿Cómo era el tema dinero cuando eras niña? ¿Con tu familia escuchabas hablar de plata? ¿Era algo que se hablaba o era tabú? No, se hablaba de plata, yo creo, pero bueno, vengo de una familia de mucho esfuerzo. Mi papá fue taxista. Y me acuerdo cuando vendió su primer auto, como y tenían que comprar otro, como creo que fue la única vez que vi, o sea, la primera vez que vi como billetes amarrados, como a la antigua. Y ellos muy de enseñarme igual, papás son comerciantes, tienen un local en Patronato, entonces creo que desde muy niña también fue súper busquilla, como desde, no sé, si íbamos a Iquique, comprábamos cosas, yo vendía en el colegio, se me ocurrió ya en la universidad, no sé, vender un tiempo de hamburguesa un par de veces, o tener 15 años y querer irme de vacaciones y irme a vender cinturones a Patronato, como que eran cosas que hacía mi papá, ponte, que él, no sé, tenía cinturones, tenía clientes en el taxi que vendían y como perderle como el miedo a ponerle un valor a las cosas. Y claro, muy distinto es pasar de eso a como a querer pagar nados que de 25 millones de pesos, pero creo que soy una agradecida de haber aprendido a manejar plata, como a poder proyectarla también en el tiempo y no necesariamente desde la abundancia, al contrario, era como poder ser súper como estratégicos también en esos recursos. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho tu mentalidad porque que creo que es clave también para conseguir grandes cosas, que es que de alguna u otra manera, si bien, como tú bien dices, no naciste en una cuna de oro, sino que todo lo contrario, una familia de esfuerzo, no has visto algo como imposible. ¿Cachai? Creo que esos son mis papás, porque piensa que ser la primera generación en ir a la universidad, en esos años yo estudié en la Chile, pero no teníamos opciones de gratuidad, o sea, yo tenía muy buenas notas y tenía una beca de, no sé, creo que como el 5%. Y mis papás, una tranquilidad absoluta, era como yo pensando, ¿cómo vamos a pagar esto? Y pues papá era como, no, tú estudia, tú estudia, entrena, como haz lo que tú tienes que hacer, nosotros nos las arreglamos. Y lo bueno de haber estudiado en la Chile es que uno podía pagar solo la matrícula, no podíamos pagar el resto del año, y al momento de titularme, ahí no sé cómo lo hicieron mis papás, y pudimos repactar como la deuda y me pude titular, o sea, pudimos pagar una parte grande de eso y titularme. Y después ya el posgrado fue algo que también pagamos con un descuento por haber sido estudiante y por mis notas, pero así, como muy, muy arriesgándonos, como tal vez no necesariamente teniendo como los recursos en el bolsillo. Creo que es necesario, por lo menos para nosotros fue arriesgarnos igual, como proyectarlo y ser ordenados también. Arriesgarse y trabajar también por eso, sí, que es clave también. Y bueno, comentaste recién que una competencia puede salir sumamente cara. ¿Y tú carísimo? ¿Cómo financias? Ay, no. Eso yo creo que la parte más fue muy complejo. Creo que soñando primero con esa posibilidad, o sea,
mi gran sueño siempre fue nadar en Chile, después que nadie me daba ni mucho apoyo ni las oportunidades, porque Chile también funciona muy así, como que uno se valida afuera y después como que te damos una posibilidad acá. En general es así en distintas áreas, en el deporte es una más. Entonces tuve la fortuna de en este primer viaje a la Patagonia allá en Chile, con ayuda de ciertas municipalidades, nadando en mis glaciares, conocí al empresario Andrónico Luxich sin saber que era él. Entonces era como yo hablando con un patagón más que andaba ahí en Villa O'Higgins con mis amigos, planeando mi nado que era el otro día, y al final de que yo ya le había contado, como le conté a todo el mundo, yo creo que me preguntaba que venía un mundial en Siberia, que yo quería ser la primera nadadora en ir, que a lo mejor me podía ganar una medalla, sin saber que me podía ganar una medalla. O sea, era yo, según yo quería, pero no era 100% seguro. Lo conocí a él y él ha sido una parte pero clave en toda mi carrera, y en ese momento pude financiar una parte de ese viaje gracias a esa ayuda. Luego, no sé, un pedacito de la Muni, otro haciendo rifas, como reuniendo estos recursos, siendo vulnerable y exponiéndome, aprendiendo a decir qué es lo que yo realmente quería. Y no como también nos enseñan como muy desde como chiquitito, no, pero es que pucha. Y esa mentalidad que creo que es muy chilena, que yo cuestiono profundamente, que es como no decir lo que realmente queremos o no ponerle un nombre al proyecto, porque lo cuidamos tanto como que alguien nos va a ojear la meta o el sueño, o como que si lo decimos no va a resultar. Yo aposté a todo lo contrario, aposté a que si yo a mi nombre, o sea, a mi sueño le daba un nombre, le daba un lugar y lo conversaba con la gente, yo apostaba a que más personas iban a estar dispuestas a ayudarme, a aconsejarme, a apoyarme de distintas formas. Y creo que así ha sido toda mi carrera. Y desde ahí como paso a paso. Me fui a mi mundial, gané 2 oros, un bronce, me devolví, me robaron el auto de mi papá con las medallas adentro. Ahí aprendí que la prensa también es súper importante. Yo trabajaba como psicóloga, después fui directora de deporte en una municipalidad y construyendo eso hasta decidir, bueno, nadie me va a venir a regalar estos 7 mares. O sea, si lo quiero, tengo que ir por ello. Oye, qué heavy que te robaron tus medallas. Sí, pero aprendí que hasta los dolores más grandes... Yo estaba muy preocupada por el auto de mi papá, porque era el auto con que se trabajaba además, y porque mi abuelo estaba muy triste, porque llamaba sus medallas en ruso, pues, ¿cachai? Que esa loca linda. Pero aprendí que como que no hay mal que por bien no venga, y la importancia de la prensa. Entonces entendí que no había prensa mala, y gracias a eso creo que se empezó a hablar más de la Sirena del Hielo. Y ahí marca un antes y un después también, desde el 2016 hasta ahora, y también arriesgándome a escribirle a aquellas marcas que en un principio nunca me consideraron, pero trabajando mucho en mi comunidad, como entendí que no es solo necesario la medalla, sino que tiene que haber algo que yo también le entregue al resto. ¿Por qué la gente me va a seguir? ¿Porque gano medallas nomás? ¿O porque tengo un mensaje? ¿O comunico algo? ¿O creo un ambiente a través de esas mismas redes sociales donde el resto también pueda tener acogida y conocimientos de pronto de esto? Claro, sí, qué importante eso. ¿Tú crees que falta apoyo para los deportistas a nivel como estatal? ¿Crees que Chile debería...? Pues yo no desconozco cómo funciona en la práctica, no sé si está o no está el apoyo, entonces... Te pregunto desde tu experiencia, ¿crees que falta un poco de apoyo económico y también apoyo de difusión? Creo que es necesario profesionalizar aún más el deporte, los distintos deportes que practiquemos, o sea, no solo los deportes olímpicos, sino que también desde los deportes extremos, los deportes que de cierta forma igual marcamos un antes y un después y dejamos un legado. Creo que es necesario potenciar aún más el deporte femenino, que, o sea, la brecha de género es enorme también en el deporte, o sea, el abandono de la práctica deportiva en adolescentes es altísima, o sea, en mujeres, y hay todo un tema con la visibilidad. Como creo que los Panamericanos fueron tremendo ejemplo de demostrar que al chileno sí le interesa saber de deporte, que sí quiere conocer y que sí apoya a sus deportistas, que el tema pasa por las marcas o también por la prensa, que no te da el espacio. O sea, nosotros ganamos, tenemos 3 récord Guinness y para los diarios era como, bueno, una cosa más. Me casé en Portillo y eso fue, pero portada en LUN, de verdad. Entonces es como, chuta, ya, ok, nunca es suficiente, ¿me entiendes? Y creo que, bueno, los distintos ministerios cada vez se la juegan más y van priorizando el tener diputados también que sean, y senadores que tengan esta afinidad con la práctica deportiva, también creo que es un plus. Pero creo que debe haber algo a nivel de ley que también acerque el apoyo que dan los privados.
O sea, eso debiera estar estandarizado, así como tanta cantidad de minutos le dan al fútbol, por ley debieran también mostrar, visibilizar y comunicar el deporte escolar que está cada vez más fuerte. O sea, hay una Liga Nacional Super Pro, el deporte máster, o sea, y no solo desde los casos excepcionales, pero eso no debiera ser dejado como a la buena intención de algunas personas o empresarios, como en mi caso sí fue Andrónico Luksic, que sí es camiseteado por el deporte chileno. No deberían haber muchísimos más casos como él, con muchísimas más fundaciones, aportes, visiones, y eso es lo que no tenemos. Como que se deja así, bueno, a la buena onda nomás, y creo que es lo que debiera estar más normado. ¿Y a ti te ha costado la parte económica para desarrollar tu proyecto? Todo el rato, Sí. o sea, en algún minuto tuve que decidir cómo ya me dedicaba a esto 100% o no. Y aún teniendo apoyo, porque eso también es complejo a veces con las marcas, es necesario, o sea, estos son nados muy costosos. Necesito hacer un sueldo para mi equipo y Claro. estoy aprendiendo a no meter todo lo que recaudo con las campañas, con las charlas, en los mismos nados, sino que entender que ese también es mi trabajo y que tengo que dejar un desde para poder vivir, po. O sea, si quiero tener bebés, si quiero cómo proyecto mi vida, yo voy a ser de esas deportistas que no sé qué tipo de jubilación voy a tener, como que hace muchos, muchos años que no trabajo como, o sea, ahora soy como una independiente, soy como mi propio emprendimiento de cierta forma. Claro, hablaste del tema de jubilación, que justo era una de las preguntas que tenía acá, si te sentías preparada para la jubilación. Obvio que no. ¿No? No, obvio que no, pero creo que cada vez, ¿sabes? Creo que estoy en una etapa muy de construir. Las charlas que hacemos es como hemos ido rentabilizando también la persona que soy. Estamos constituyendo la Asociación de Natación de Aguas Gélidas en Chile. En algún minuto tal vez vamos a terminar organizando eventos. Está la Fundación Bárbara Hernández, creo que todos estos proyectos de cómo poder acercar la natación y cómo hacerlo podrían ir dirigidos desde las mismas como proyectos de pronto vinculados con municipios, no sé, como todavía estoy como dilucidando cómo voy a ir construyendo, entendiendo que también como que la forma del trabajo también ha ido cambiando, como que ya no es tan rígido ni estático como podría haber sido para mis abuelos, por ejemplo. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Escuchándote, me pasa que es demasiado importante la educación financiera. Bueno, yo lo tengo súper claro porque trabajo en ella, pero claro, o sea, en el fondo, dedicarse a un deporte que es difícil de partida, difícil en lo físico, en lo mental, de ahí sumémosle lo económico, claramente tu jubilación termina siendo prioridad 1000. O sea, si tenés otras cosas que resolver primero. Entonces, súper importante la educación financiera y que finalmente todas las personas independientes de y que se cumple, digamos, que todas las personas independientes de lo que se dediquen tienen que aprender a manejar su dinero al final. Y aprender a proyectarlo. Creo que como que no tengo todas las respuestas, pero creo que cada vez le tomo más el peso también a lo que hago. Porque obvio que siento que tengo sueños por cumplir y que es como algo que te llama. O sea, no estamos pensando darle la vuelta a Juan Fernández, Rapa Nui, volver a Antártica. Y históricamente, desde que empecé en esto, he puesto todos mis recursos como en pos de esos nados. Entonces creo que el aprendizaje está siendo cada vez más aprender a entender que eso tengo que salir a buscarlo en apoyos, en auspicios, pero por ejemplo el tema de las charlas o las campañas, ese es mi sueldo. Cuando voy a trabajar o me invitan a eventos o estamos liderando ciertos proyectos, ese es mi trabajo, con lo que yo debiera vivir, ahorrar, y el resto sigue siendo trabajo, pero es poder financiar el lado, ¿cachai? Claro. ¿Te recuerdas de algún error financiero? Ay, todo el rato, desde que se me ocurrió irme a Cuba, por ejemplo, y llamaba a mi mamá todos los días. Yo soy hija única. Ya. Y creo que mi papá nunca supo, tal vez hasta ahora, que pagamos como 1,5 millones de cuenta de teléfono. Valor. Me muero. No, eso fue, pero así. ¿Y eso porque estabais de menos? Y claro, y en Cuba, más encima, como no más de 10 años atrás, cuando iba a hacer mi posgrado. Y también yo decía, bueno, ¿y cómo voy a hablar con mis papás, cachai? Entonces ya entregado. Y mis papás, bueno, tienen eso que tienen también los comerciantes, que yo creo que te enseñan a vivir cuando hay, y uno lo disfruta y lo agradece, y cuando no hay, como que no sufrís por eso. Creo que lo que hay que agregarle es que cuando hay, también hay como es necesario ahorrar y proyectar. Como que hay una parte súper importante, yo creo, de los emprendedores, sobre todo de la generación como de mis papás y de la generación para arriba,
que no supieron, que tampoco tenían las herramientas y tampoco había, no sé, estos podcasts o ellos podían googlear, oye, ¿cómo administro mi plata? Oye, ¿dónde la Claro. invierto? Oye, ¿qué significa, no sé, que el IVA va subiendo? Como no tenían cómo. Y si alguien no les explicaba, no tenían un amigo que supiera más, como que es una generación completa que no lo entiende. Sí. ¿Y tú hoy día estás pudiendo ahorrar o estás enfocada 100% en... Yo intento, pero me van saliendo mis proyectos igual. Claro. Pero sí, como que creo que en mi cabeza ya está el tema como de ver dónde voy a vivir, como el crédito hipotecario, como no sé, como que tengo todas estas conversaciones a veces con algunos de mis auspiciadores igual, como soy súper ordenada y creo que de la misma historia como de esfuerzo que traigo a mis papás, y ver que en la casa como las discusiones grandes no era como porque, no sé, no se quisieran o algo conmigo, sino que muchas veces era por plata, era darte cuenta que la plata no alcanzaba, po, que no teníamos como pagar mi entrenador, por ejemplo, que muchos años me entrenó gratis. Entonces, como esa incomodidad de la importancia del dinero, de darte ciertos gustos, que en mi casa, no sé, pues se come torta todas las semanas porque sí nomás, ¿cachai? Y muy también, que creo que también es muy nuestro, el tema de la comida, pero no de los grandes lujos necesariamente. Claro. Entonces creo que desde ahí ha significado para nosotros como también entenderlo, y para mí es como todo para mis papás igual, o cómo me proyecto con mi marido, si vamos a tener bebé o no. Yo como que Lalo me dice que según él yo soy la única que saca como la planilla Excel para pensar cuánto me va a costar la guagua. Pero yo le digo, me preocupa, pues, ¿cachai? Obvio. Porque ya todo va cambiando. O sea, el tipo de educación a la que yo accedí ya no existe. Con esta cuestión de la tómbola y todo el coso. O sea, tengo que pagar un colegio. ¿Cómo? Y los colegios son caros, ¿cachai? 12, 14 años, como... Entonces, es un proceso, estoy como en eso todavía. Sí. Bueno, es muy importante la comunicación en estos temas de finanzas, como conversarlo, hablarlo, y qué bueno que tuviste a tus papás que de alguna u otra manera igual te enseñaron con las herramientas que ellos tenían, que si había, buenísimo, y si no, bueno, había que ajustar el cinturón, que es muy Tal cual. importante. Oye, estamos ya en la última parte, que son unas preguntas rápidas, lo pasamos muy bien conversando contigo, así que vamos. ¿Lugar favorito para nadar? La Patagonia chilena. ¿Sí? La amo con todo mi corazón. ¿Tu placer culpable? Los pastelitos. Te juro. ¿Garabato favorito? Puta la wea. Puta la wea. ¿Comida favorita después de una competencia? Pan amasado, ¿no? Si estoy en la Antártica, sí, pero pues es que a veces estoy afuera, pero llegando a Chile, todo lo que sea comida chilena, como que empanadas. En Japón, de nuestros 7 mares, encontramos un chileno que hacía empanadas. Oh. Y fuimos a celebrar con los japoneses comiendo empanadas y pastel de choclo. Como que alucino con eso, alucino con pastel de choclo, en pastel de papa, todo lo que sea comida chilena me encanta, sopaipilla. Es que la cocina chilena es rica. Es lo máximo, Es sí. muy rica. Si pudieras cenar con algún personaje, vivo o muerto, ¿quién sería? Ay, me gustaría sentarme con la Trudy Ederle, por la que nadó el Canal de la Mancha, para que me claro. contara ahí cómo es. Pero no, ¿sabes? Hemos podido estar con gente muy, muy pro. Pude conocer a la, ¿cómo se llama? Le decimos la abuela, pero la señora Cristina Calderón, que fue la última mujer yagán que manejaba el idioma suyo, y me estaba esperando después del cruzar el Beagle. Entonces creo que he ido cumpliendo como distintos sueños. Qué bonito, qué muy bonito. lindo. ¿Crees en Dios? Sí, creo que cada vez me doy cuenta y soy más creyente. ¿Sí? Yo tan laica, como tan... Te juro que sí, sí. Una vez un actor, me acuerdo que dijo, yo estoy seguro que en el terremoto del 2010 no hubo nadie que no mirara al cielo y dijera, ayuda. Sí, aunque no se rezaron Padre Nuestro ahí, te juro. O sea, Sí, de alguna u otra manera. yo también creo. ¿Te gustan las redes sociales? Sí, me gusta mi comunidad, me gusta la gente que he ido conociendo a través de ella. ¿Te llega buena onda en redes? Todo el rato. Qué bueno. O sea, de repente igual como que con algún comentario, lo que sea, yo siempre soy súper transparente. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando la primera vez que me llegaron así como esas puteadas mala onda, dije, soy realmente importante, onda, tengo haters, ¿sabes? Como que le dije a mis papás, onda, ahora sí soy una influencer de verdad. Ahora subí de nivel. Ahora subí de nivel, high level, sí. Sí. ¿Entrarías a un reality? Ay, no sé, yo creo que iría a puro pelear, pero tal vez que sí. ¿Sí? Pero yo soy muy distinta, no creo que nunca me tomen para un reality. ¿No te daría miedo la exposición? No la exposición, pero yo soy súper directa y creo que no sé si me podría adaptar, porque van a ser como un show muy distinto, ¿cachai? Claro. Y yo soy así, como que no sé si podría.
Y por último, ¿alguna recomendación de serie, película o libro que hayas leído o visto últimamente? Libros, oye, me encanta leer, leo muchos clásicos. Ahora estoy buscando un libro que se llama como Enséñale a las niñas a ser valientes, no perfectas. Así que cuando apenas lo leo, pero he tenido muy buena recomendación, así que creo que ese debiera estar. Y creo que apunta precisamente a esto y que te ayuda como en todas las áreas. Y película, yo soy así como veo todo, ¿sabes? Pero ya de los clásicos también, así como El Padrino, o sea, me encantan. Ay, bacán, me gustan. Oye, yo te quiero hacer entrega para finalizar de mi planner financiero para que puedas justamente organizarte. Lo voy a hacer, te juro que sí. Organizarte que con sí. tus finanzas Me y encanta. con cada proyecto que tengas ahí ya puedes comenzar a detallar cada uno de los gastos, etcétera. Así que y es como un agradecimiento de que hayas venido a estar acá con muchas nosotros. gracias. Tenía muchas ganas de venir porque estoy justo en ese momento en que dije ya, no puedo vivir así como del aire, como que necesito ordenarme y proyectar también. Bacán. Así que bacán. Me encanta. Muchas gracias, Bárbara, por haber venido. gracias a ti. De verdad lo Es lo pasé máximo. increíble conversando. Eres de mucha inspiración, de verdad. Te encuentro una seca y a seguir trabajando porque estoy segura que vas a lograr todo lo que tienes ahí planeado y pensado. Muchas gracias, de verdad. Y por todo lo que nos entregas también, de verdad. Gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse al canal para que estén atentos cada vez que se estrene nuevo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.